Muy buenos días, hermanos. Buenos días. Que las bendiciones del cielo sean con cada uno de ustedes y cada uno de los miembros de sus familias. El deseo de este servidor. En Amén. esta mañana damos gracias a Dios porque una vez más nos permite estar aquí para abrir su palabra y para estudiar acerca de lo que el Señor tiene para decirnos en este día. Vamos a buscar el libro de Ezequiel. Vamos a ubicarnos en el capítulo 9 y vamos a leer ese capítulo. Vamos a leer rápidamente ese capítulo, porque pues la reflexión de esta mañana va a ir con respecto a ese capítulo. Dice, visión de la muerte de los culpables. ¿Visión de la muerte de quién? Se titula en mi Biblia, dice visión de la muerte de los culpables. Entonces clamó en mis oídos con gran voz diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y 6 hombres venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía en su cintura un tintero de escribano. Al entrar se detuvieron junto al altar de bronce. La gloria del Señor de Israel se elevó de encima del querubín, sobre el cual había estado hacia el umbral de la casa. Y llamó Jehová al hombre vestido de lino que tenía en su cintura el tintero de escribano. Y le dijo Jehová, pasa por el medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ellas. A los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad. No miren con piedad vuestros ojos, no tengas compasión. Matad a viejos, a jóvenes, a vírgenes, a niños y a mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual esté la señal, no os acerquéis y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los hombres ancianos que estaban delante del templo. Les dijo, contaminad la casa, llenad los atrios de muertos y salid. Y salieron a matar en la ciudad. Aconteció que cuando ellos iban matando y quedé yo solo, me postré sobre mi rostro y clamé diciendo, Señor Jehová, ¿destruirás a todo el resto de Israel derramando tu furor sobre Jerusalén? Y me dijo, la maldad de la casa de Israel y de Judá es sobremanera grande, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho, ha abandonado Jehová la tierra y Jehová no ve. Así pues, haré yo. Mis ojos no mirarán con piedad, no tendré compasión, haré recaer la conducta de ellos sobre sus propias cabezas. Y el hombre vestido de lino, que tenía el tintero en su cintura, a su cintura respondió una palabra diciendo, he hecho conforme a todo lo que me mandaste. Miren, hermanos, este capítulo 9 de Ezequiel es muy difícil. Este capítulo 9 de Ezequiel es muy diciente y hermanos, el pueblo de Judá en los días del profeta Ezequiel había llegado a una condición espiritual de extrema decadencia. Había una condición espiritual muy paupérrima. Y a pesar de los múltiples llamados de Dios a través de, por medio de muchos profetas para que ellos llegaran al arrepentimiento, muchos profetas como Jeremías, el pueblo persistió en esa rebelión, persistió en ese alejamiento, ¿no es cierto? El templo de Jerusalén, que debía ser el culto de adoración verdadero, se había contaminado con la idolatría. Recordemos que allí se hacían prácticas y ritos paganos, se ofrecían sacrificios a ídolos dentro de los atrios del santuario, y hasta los líderes religiosos y los ancianos del pueblo adoraban allí imágenes de ídolos paganos. Recordemos, o si nosotros miramos el contexto de este capítulo 9, vemos el capítulo 8. En el capítulo 8
que se titula Las visiones de las abominaciones en Jerusalén, notamos todas estas abominaciones que ellos estaban realizando allí en el templo. En días pasados tuve aquí un sermón hablando sobre ello, ¿no es cierto? Y hoy estamos hablando ya del capítulo 9 y vemos cómo esa corrupción no era algo de la parte externa, sino también interna, en el corazón de ellos, ¿no es cierto? El pueblo se había endurecido en su corazón y habían cambiado la gloria de Dios por imágenes abominables allí, en ese lugar. Ahora, olvidando la ley y despreciando el pacto que ellos habían hecho con Dios. Como consecuencia de todo esto, hermanos, la presencia de Dios representada por su gloria comenzó a retirarse del templo. Recordemos que en el templo se hacía presente la gloria de Dios a través de la Shekinah, ¿no? Y se hacía allí, se hacía presente la gloria de Dios. En este contexto, hermanos, en ese contexto de idolatría, de falsa adoración, es que a Ezequiel se le presenta una visión en el capítulo 9, ¿no es cierto? Y antes de que la destrucción total viniera sobre Jerusalén por medio del pueblo babilónico, Dios ordena sellar a los que gimen y claman por todas las abominaciones que se cometen en la ciudad, por todas las atrocidades que los líderes cometen allí. Este sello no era un sello visible, no era una marca visible, sino era una marca espiritual de lealtad a Dios. Ahora, solo los fieles iban a ser preservados de este juicio, ¿no es cierto? El juicio iba a comenzar, y el juicio, dice en la lectura que leímos, iba a comenzar por el santuario. Iba a comenzar por los líderes, por los ancianos que estaban delante del templo, aquellos que debían haber sido los guardianes de la santidad del pueblo, aquellos que había escogido Dios para que guiaran a su pueblo y lo hicieran crecer en su vida espiritual. Por ellos iba a comenzar el juicio. Y por ellos el Señor iba a empezar esa condenación. Ahora, la condición del pueblo, por tanto, era el resultado de una apostasía prolongada, hermanos. No era un suceso que sucedió y que se dio de la noche a la mañana. Fue algo que se dio gradualmente, que se fue llevando poco a poco hasta llegar hasta el momento crucial donde Dios abominaba todo lo que ellos hacían. Fue algo gradual, hermanos, no fue algo que se dio de la noche a la mañana. Y esto llevó a que el pueblo tuviera una mezcla de lo que era profano con lo santo. Y a pesar de eso, a pesar de que Dios había derramado misericordia, esa misericordia de Dios fue despreciada, ¿no es cierto? Ahora solo había un remanente fiel, y ese remanente fiel iba a ser protegido en medio de ¿qué? De ese juicio, en medio de esas advertencias, en medio de ese ángel que iba a pasar para hacer juicio sobre la ciudad. Ahora, esta visión apunta a una obra de juicio, una obra de sellamiento y tiene que ver y tiene una fuerte conexión con los eventos finales, hermanos, con los eventos finales. ¿Y cuáles son los eventos finales que se van a dar para este tiempo? El sellamiento, la lluvia tardía y el fuerte pregón. Esto tiene que ver mucho con eso. La apostasía del pueblo de Judá simboliza la condición actual del pueblo de Dios. Y miren, hermanos, hay iglesias que toleran el pecado e incluso lo promueven. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque el camino va a ser exactamente el mismo. La historia se repite. Y el Señor la dejó registrada en su palabra para que nosotros estuviéramos atentos y no cometiéramos los mismos errores. Pero desafortunadamente la historia se repite. Dice Apocalipsis 3:16: por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré ¿de qué? De mi boca. ¿A quién le dijo eso el Señor en Apocalipsis 13:16? A la iglesia de la Odisea, la última iglesia, ¿no es cierto? Y el Señor nos llama a que nos da esa advertencia, porque el Señor quiere que seamos o bien calientes o bien fríos.
¿no es cierto? Pero que no estemos en una tibieza espiritual, hermanos, que esa tibieza espiritual es la que nos va a condenar a todos. Bueno, el que quiera hacer frío también se condenará, pero el Señor quiere que nosotros seamos más que todo, ¿qué? Calientes, ¿no es cierto? Espérenme, busco aquí algo, hermanito. Listo, estamos acá. Listo. ¿No es cierto? Elena G. White, miren lo que señala en Manuscritos Revelados, página 260. Ella dice: estudia el capítulo 9 de Ezequiel. Estas palabras se cumplirán literalmente, y sin embargo, el tiempo pasa y la gente está dormida. Se niegan a humillar sus almas y convertirse. Ella nos habla y nos hace una advertencia de que este capítulo va a tener un cumplimiento doble. Se cumplió en el tiempo del pueblo de Judá, pero también se va a cumplir en el tiempo final, con el pueblo de Dios final, ¿no es cierto? Ahora, hoy como en los días de Judá, muchas iglesias han mezclado precisamente eso, lo santo con lo profano, ¿no es cierto? Y hay muchas formas modernas de idolatría. Hoy hay muchas formas modernas de idolatría. Una de ellas es el exaltamiento o la exaltación al yo. Yo no sé si ustedes han escuchado eso, que vivimos en una cultura centrada en la autoestima. Y esa autoestima habla del éxito personal, ¿no es cierto? La autosatisfacción y la independencia total de Dios. Entonces es que tú lo puedes, miremos que hay muchas, hoy en el mundo hay muchos programas o muchos psicólogos que invitan a las personas a creer en sí mismo, que tú puedes, tú eres capaz, tú lo puedes lograr, ¿no es cierto? Y ayudan a subir como el autoestima, ¿no es cierto? A que nosotros nos valoremos como lo que somos. Cuando, hermanos, el verdadero valor que tenemos es porque Dios nos lo que ha dado, ¿no es cierto? Miren, para Dios somos tan valiosos para Dios, que Él dio a su Hijo para que muriera por ti y por mí. Amén. Somos tan valiosos para Él, y Él es el que nos da el valor que nosotros no exactamente necesitamos, el valor que nosotros necesitamos, ¿no es cierto? Dios sabe que es lo mejor para cada uno de nosotros. Cuando se adora el yo, cuando se busca complacer los deseos personales por encima de la voluntad de Dios, es cuando fallamos, hermanos. Dice en Mateo 22:33 que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, ¿no es cierto? Debemos amar al Señor, y cuando amamos al Señor, el Señor también nos ama y nos da el valor que nosotros tenemos. A veces, para dar un ejemplo de eso, a veces nosotros tomamos decisiones importantes y ni siquiera oramos, ni siquiera dependemos de Dios para ello. Por eso muchas veces nos encontramos en situaciones difíciles, porque cometemos errores. No dependemos totalmente de Dios, porque creemos que nosotros somos capaces de lograr todo lo que queramos hacer. Y esa es la ideología que hoy nos están enseñando. El entretenimiento también, hermanos, la televisión, las redes sociales, la música secular, los videojuegos, las series, todo eso hace que se consuma tiempo y adormece la conciencia y disminuye el amor a las cosas espirituales. Por eso es que cada vez no nos gusta estudiar la palabra de Dios, porque es más interesante ver las redes sociales, ¿no es cierto?, que estar concentrados en la palabra de Dios. Y ahí es donde estamos fallando, y ese es un Dios para nosotros, ¿no es cierto? Esa es una forma moderna de nosotros estar en idolatría, en la idolatría. Ahora, también los bienes, el dinero y el estilo de vida. A veces queremos buscar el confort material, ¿no es cierto? Estar bien económicamente, ¿no es cierto? Y por eso nos afana buscar el dinero, y de pronto nos metemos en deudas innecesarias y nos estamos afanando por conseguir el dinero para ello, ¿no es cierto? El Señor dijo bien claro que no podíamos seguir a Dios y a la vez a las riquezas. O es el uno o es el otro, ¿no es cierto? Las personas
también pueden, o las relaciones también pueden ser una moderna forma de idolatrar, ¿no es cierto? Cuando nosotros idolatramos a nuestros hijos, a nuestra pareja, o cualquier persona, ya sea algún personaje del deporte, algún personaje de la farándula, algún artista, ¿no es cierto? ¿Saben una cosa, hermanos? A mí me sorprende porque hay algunos hermanos de iglesia, yo sé que aquí no pasa eso, pero yo sé que en otros lugares sí pasa eso, y hay hermanos de iglesia que se saben en dónde nació algún jugador de fútbol, cuántos equipos ha jugado, cuántos títulos tiene, cuántos premios se ha ganado, y conocen toda la vida del jugador, y conocen toda la vida algunos también de algunos artistas, de cualquier artista, póngale Shakira, conocen la vida de todas esas personas, pero no conocen el ministerio que Cristo hizo aquí en este mundo, ¿no es cierto? Le preguntamos por algo que Cristo hizo y yo no sabía eso, o no sabemos eso, ¿no es cierto? Entonces estamos idolatrando más a quién, a los seres humanos, que al Señor, a la cual tenemos que tener el conocimiento pleno en nuestra vida, ¿no es cierto? También, hermanos, a veces desobedecemos a Dios cuando amamos más a nuestros seres queridos, o podemos desobedecer a Dios, hermanos, ¿no es cierto? Y preferirlos a ellos antes que a Dios. Y a veces fallamos en el sábado porque como está cumpliendo años mi mamá o mi papá o mi hermano o mi hijo o mi tal, entonces vamos y celebramos que no pertenecen a la iglesia, entonces vamos y celebramos con ellos, pasamos el día con ellos y nos olvidamos que el sábado es de quién, del Señor, ¿no es cierto? Entonces le damos más importancia a nuestros seres queridos que a nuestro Señor, ¿no es cierto? Ahora también la religión, ¿no? Sin transformación, ¿no es cierto? También la idolatría es adorar a Dios con los labios, pero sin obediencia ni entrega en el corazón. Recordemos que el Señor Jesús citó a Isaías en Mateo 15:18 cuando dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de ¿qué? De mí. ¿No es cierto? El Señor quiere que nosotros le adoremos a Él. Debemos asistir a la iglesia, pero hay muchos que asistimos a la iglesia el sábado, pero dentro de la semana vivimos de una forma mundana. No hay diferencia entre el mundo y nosotros. Así que la idolatría moderna puede estar presente en la vida cristiana, y si no somos conscientes, hermanos, y vigilantes, vamos a caer en ello. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad, y solo Él quiere que nosotros ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Amén. También hay negación en la práctica del juicio inminente. Estamos a la puerta de que todo esto termine, y hay miembros y muchos líderes y miembros de iglesia viven como si Cristo no fuera a venir pronto, perdiendo de vista esa misión profética a la cual el Señor nos llamó a dar el anuncio. Entonces, como Cristo se está demorando, entonces nosotros vivimos tranquilos, estamos pasivos en este mundo, y vivimos el día a día tranquilamente, sin afanarnos de todo lo que está sucediendo alrededor, sin afanarnos porque las personas que están a nuestro lado sepan de este plan de salvación. Nos olvidamos de eso, y nos olvidamos de que Cristo va a venir pronto, y las señales así lo anuncian, hermanos, así lo anuncian. También hay un rechazo de la reprensión y la reforma. Se desprecia la reprensión del Espíritu Santo y el testimonio que el Señor nos ha dado a través de Elena G. White, ¿no es cierto? La reforma en la vida personal, en el culto, en la salud, en el vestido es ignorado y ridiculizado. El Señor quiere que nosotros estemos atentos a todas estas cosas.
aquí un momentico. También hay compromisos con el ecumenismo, hermanos. Y ahí es donde más tenemos que tener cuidado. Y saben, porque a veces buscamos métodos como se llaman aquí, métodos de adoración sensacionalistas, ¿no es cierto? Y queremos hacer lo que las otras iglesias del mundo hacen para tener la aceptación de las personas y poder atraerlas a nuestra iglesia. Y eso tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿no es cierto? Tenemos que tener mucho cuidado con eso, hermanos, porque es que resulta que el uso de música, el uso de la música también nos mueve las emociones, nos las mueve. Y hay muchas personas que por cierto canto hasta lloran, y sí, por la letra y todo eso, pero solo están moviendo las emociones, mas no hay compromiso real de arrepentimiento o de cambio en nuestra vida, ¿no es cierto? Y a veces vienen luces, aplausos, enfoque en los sentimientos más que en la reverencia hacia Dios. Y se invitan a iglesias populares, hermanos. Se están invitando las iglesias populares. Miren, hoy en día, desafortunadamente, dentro de la iglesia nuestra, se están creando las iglesias amigables. Y esas iglesias amigables es simplemente, le pusieron ese nombre para hacerse parecer a aquellas iglesias que aceptan cualquier forma de adoración, con tal de atraer ¿a quién? A las personas a Cristo. Y esa no es la manera de actuar, ¿no es cierto? Miren, muchos imitan esas iglesias para atraer a la gente, olvidando que el culto es para glorificar ¿a quién? A Dios, hermanos. El culto es para glorificar a Dios y no para dar gusto a las personas ni a los seres humanos. Dios quiere ser glorificado, ¿no es cierto? Dice en Apocalipsis 14:7, adorar a aquel que hizo el cielo, el mar, la tierra y las fuentes de las aguas. ¿No es cierto? Ese adorar implica reverencia, no entretenimiento, hermanos. Implica reverencia, adoración a Dios, lo que Él necesita que nosotros hagamos. Ahora, en vez de proclamar el mensaje distintivo de los tres ángeles, muchas veces se busca agradar al mundo religioso. Y eso es lo que el Señor quiere que en esta mañana nosotros estemos atentos. El Señor nos dejó un mensaje, miren, el Señor nos llamó como iglesia profética. Nos llamó como iglesia naciente para que a través de ese nacimiento podamos nosotros proclamar el mensaje del tercer ángel. Estamos en el juicio investigador, hermanos, y el Señor llamó especialmente a un pueblo y al pueblo adventista para que proclame esa verdad. Pero nosotros, muchos, bueno, no puedo decir que todos, ¿no? Pero sí muchos se están desviando del plan original de Dios con esta iglesia, Testimonios para la Iglesia, página 193. Quiero leerles ahí lo que dice. Dice lo siguiente: Jesús está por abandonar el propiciatorio del santuario celestial para ponerse vestiduras de venganza y derramar su ira en juicio contra aquellos que no han respondido a la luz que Dios les ha dado, porque no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra del corazón de los hijos de los hombres, está en ellos llenos de hacer maldad. En vez de entretenerse por la paciencia y la tolerancia que el Señor ha manifestado hacia ellos, los que no temen a Dios ni aman la verdad fortalecen su corazón en la mala conducta. Pero aún la tolerancia de Dios tiene límites y muchos están superándolos. Han sobrepasado los límites de la gracia y por lo tanto Dios debe intervenir y vindicar su propio honor. Dios tiene paciencia con cada uno de nosotros, hermanos. Amén.
y la ha tenido por mucho tiempo, ¿no es cierto? Desde 1844, cuando empezó el juicio investigador, ha tenido mucho tiempo hasta esta hora. Y el Señor nos ha llamado a formar parte de así como llamó al pueblo de Israel, nos ha llamado a nosotros a formar parte de ese pueblo de Israel espiritual, para dar un mensaje de advertencia al mundo. Y el Señor va a sellar a aquellos que sean fieles a Él. Ahora, ¿quiénes van a recibir el sello de Dios? El fuerte pregón y esa lluvia tardía. ¿Quiénes los van a recibir, hermanos? Vamos a leer acá. Página 195, dice acá. La crisis se está acercando rápidamente. Las cifras que surgen velozmente demuestran que está por llegar el tiempo de la visitación de Dios. Eso lo escribió Elena de G. White hace mucho tiempo, hermanos, más o menos en el año 1909, ¿no es cierto? Y ella dice aquí que las cifras que suben velozmente demuestran que está por llegar el tiempo de la visitación de Dios. Aunque le repugna castigar, castigará sin embargo, y lo hará prestamente. Los que andan en la luz verán señales de un peligro inminente, pero no han de permanecer sentados en tranquila y despreocupada espera de la ruina, consolándose con la creencia de que Dios protegerá a su pueblo en el día de la visitación. No crea que porque nosotros pertenecemos al pueblo de Dios y venimos todos los sábados, el Señor nos va a salvar. Eso es lo que está diciendo este párrafo, ¿no es cierto? Lejos de ello, dicen, deben comprender que es su deber trabajar diligentemente para salvar a otros, esperando en Dios con fe vigorosa para obtener ayuda. La oración del justo orará eficazmente y puede mucho. El Señor quiere que nosotros estemos trabajando diligentemente, hermanos, que no estemos ahí pasivamente, que estemos dispuestos a cumplir cada una de las ordenanzas que Él nos ha dado. La orden es, bueno, antes de leer este párrafo, quiero decirles que el sello de Dios, como les decía anteriormente, no es una marca visible, hermanos, sino el resultado de una obra interna del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y esa obra interna hace que nuestro corazón y nuestra mente sea cambiada. Ahora, ¿quiénes serán sellados? ¿Quiénes son los que serán sellados? Solo los que gimen y claman, ¿por quién? Por las abominaciones que comete el pueblo, por todo lo que se está haciendo dentro de la iglesia que está no está en armonía con la palabra del Señor. Tienen sensibilidad ante el pecado y anhelan la pureza de la verdad. Ellos son los que van a ser sellados. Aquellos que suspiran por la gloria de Dios y no están en conformidad con la apostasía de la mayoría. Aunque seamos señalados, aunque nos digan que somos disidentes o que somos fanáticos, que somos un montón de apelativos que llaman a aquellas personas que quieren cumplir la palabra de Dios. Aquellos que han sido santificados por la verdad. Juan 17, ¿qué dice? Santificados en la verdad, tu palabra es ¿qué? Es la verdad. Eso quiere decir que debemos ser obedientes a la ley de Dios, pero también llevar una vida que íntegra con respecto a esa ley de Dios. No es solamente tener el conocimiento en nuestra mente, sino vivir ese conocimiento, ¿no es cierto? Vivirlo. Y también aquellos que han vencido al yo y el pecado, poniendo su fe en Cristo Jesús. Amén. Leo ahora este otro párrafo, dice lo siguiente: la orden es, pasa por el medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pone una señal en la frente de los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Estos que suspiran y lloran han estado ofreciendo las palabras de vida, han reprendido, han aconsejado y suplicado. Algunos de los que estaban deshonrando a Dios se han arrepentido y han humillado su corazón delante de Él. Pero la gloria del Señor se ha apartado de Israel, aunque muchos perseveraban en las formas de la religión, faltaba el poder y la presencia de Dios.
En el tiempo en que su ira se manifieste con castigos, estos humildes y consagrados discípulos de Cristo se distinguirán del resto del mundo por la angustia de su alma, expresada en lamentaciones de lloro y reproches y amonestaciones, mientras que otros procuran arrojar un manto sobre el mal existente y excusar la gran impiedad que prevalece por doquier. Los que tienen celo por el honor de Jehová y amor por las almas no callarán para obtener el favor humano. Tenemos que dar una voz certera a la trompeta, hermanos, cuando veamos que las cosas no están haciéndose, se están haciendo con respecto a la palabra de Dios. Tenemos que manifestarlo, no debemos quedarnos callados, ¿no es cierto? Sus almas justas se afligen día a día por las obras y conversaciones profanas de los impíos. Son impotentes para detener el torrente de la iniquidad. De ahí que se llenen de pesar y alarma. Lloran delante de Dios al ver la religión despreciada en los mismos hogares de aquellos que han tenido gran luz. Se lamentan y aflijan sus almas porque en la iglesia hay orgullo, avaricia, hay egoísmo y engaño en casi todas las clases, de casi toda clase. El Espíritu de Dios que inspira la reprensión es pisoteado mientras triunfan los serbios de Satanás. Dios queda deshonrado y la verdad anulada. Miren, hermanos, el Señor nos está haciendo un llamado para que nosotros podamos estar atentos a ese llamado y poder alejarnos de toda esa iniquidad y poder dar, llamar a su nombre o decirle al nombre el pecado que le merece, ¿no es cierto? Ahora es el momento, dice aquí, ahora es el momento de prepararse. El sello de Dios no será nunca puesto en la frente de un hombre o una mujer que sean impuros. Nunca será puesto sobre la frente de seres humanos ambiciosos y amadores del mundo. Nunca será puesto sobre la frente de hombres y mujeres de corazón falso o engañoso. Todos los que reciban el sello deberán estar sin mancha delante de Dios y ser candidatos para el cielo. Avanzad, mis hermanos y hermanos. Puedo escribir solo brevemente acerca de estos puntos en este momento y llamar simplemente vuestra atención a la necesidad de prepararse, escudriñar las escrituras por vosotros mismos a fin de comprender la terrible solemnidad de la hora actual. Hermano, la única manera de darnos cuenta de qué es lo que está pasando realmente ahora en el mundo es estudiando la palabra de Dios y estar atentos a todas esas señales. Pero si no estamos atentos a eso, dice aquí este párrafo que hemos leído, que el sello de Dios no será puesto nunca en la frente ni en la frente de un hombre ni una mujer que sean impuros, que no sean capaces de llevar una vida santa. Y sabe que todas estas cosas que nosotros estamos viendo actualmente se hacen porque hay muchos y pastores de iglesia, hermanos, que dicen que es imposible que usted pueda cumplir los mandamientos, que es imposible que nosotros lleguemos a ser santos, que por eso fue el sacrificio de Cristo, para que nosotros a través de ese sacrificio podamos recibir el perdón y podamos recibir la misericordia de Dios. Amén. Cuando la palabra no enseña eso, la palabra enseña que nosotros debemos ser santos como Dios que es santo, y que no veremos el reino de los cielos a menos que nuestra vida no sea una vida de santidad. Amén. ¿Y cómo logramos esa vida de santidad? A través de la observancia de los 10 mandamientos. Amén. A través de cambiar nuestras vidas, hermanos, ¿no es cierto? El fuerte pregón va a ser dado por este remanente sellado. Cuando las personas sean selladas, cuando el remanente es sellado, va a recibir el poder del Espíritu Santo, va a recibir la lluvia tardía, y este derramamiento final del Espíritu Santo va a llevar a que cada uno de los que recibamos ese sello llevemos y demos ese mensaje del fuerte pregón, hermanos, donde vamos a dar el sonido certero a la trompeta, y muchas personas van a llegar a los pies de Cristo Jesús. Amén. Ahora, ¿cuáles son las condiciones en las cuales se puede recibir esa lluvia tardía? ¿Cuál debe ser mi condición? Debo tener un corazón humillado, debo confesarlo y debo tener una limpieza en él. Vivir en constante comunión con Cristo Jesús. Miren, hermanos, cuando nosotros leemos el deseo de todas las gentes, decía que Cristo venció
por su comunión con el Padre. A diario, él estaba comunicado con el Padre, y a diario el Padre le daba las instrucciones que tenía que cumplir. Él no lo hacía, y él no se encontraba y no hacía los milagros porque él era Dios, y entonces como era Dios, entonces él conocía. No, hermanos, aunque era Dios, fue 100% aunque fue 100% divino, también fue 100% humano, y dependía de su Padre para el itinerario diario que él iba a realizar. El Espíritu Santo le revelaba a él lo que tendría que hacer a diario, hermanos, y esa conexión con el Padre lo llevó a la victoria. Y es la misma conexión que el Señor quiere que nosotros tengamos con Él, con Cristo, para que podamos nosotros ser victoriosos y podamos recibir ese sello y recibir esa lluvia tardía, ¿no es cierto? Pero también lo van a recibir aquellos que tengan un deseo profundo de que se cumpla la obra de Dios y no tengan exaltación propia. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros tengamos, que nosotros seamos. Dice aquí en Eventos de los Últimos Días, página 159, el derramamiento del Espíritu en los días de los apóstoles fue la lluvia temprana, y glorioso fue el resultado, pero la lluvia tardía será más abundante. Tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado en su frente, no se trata de un sello, una marca que se pueda ver, sino un afianzamiento en la verdad, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que los sellados son inconmovibles. Tan pronto como sean sellados y preparados para el zarandeo, este vendrá. Ciertamente ya ha comenzado. Eso lo encontramos en el comentario bíblico adventista, también en Eventos de los Últimos Días, página 186, y fue escrito en 1902, hermanos. En 1902, Elena G. White dijo que ciertamente ya había comenzado ese sellamiento. Ahora, este mensaje de Ezequiel 9 tiene también mucha conexión con el mensaje de los tres ángeles. Y el mensaje de los tres ángeles es, como ustedes lo saben, hermano, y como lo hemos repetido muchas veces, el llamado de Dios. Es el último llamado de Dios a un mundo que se enfrenta a un juicio. Y este mensaje está íntimamente relacionado con el proceso de sellamiento, con el proceso de purificación y con la lluvia tardía. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque el que lo va a proclamar, el que proclama este mensaje, los tres ángeles, tiene que vivirlo primero. ¿Tiene que qué? Vivirlo. Nosotros debemos vivir ese mensaje en nuestras vidas. ¿Y qué dice ese mensaje, hermanos? ¿Qué dice ese mensaje? El primer ángel dice: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el mar, el cielo, el mar, la tierra y todas las fuentes de las aguas, ¿no es cierto? El sellamiento ocurre en el tiempo del juicio. El sellamiento ocurre en el tiempo del ¿qué? Del juicio. ¿Y qué dice el mensaje del tercer ángel? El mensaje del primer ángel, que dice: temed a Dios y darle gloria, ¿porque qué? Porque la hora de su juicio ha llegado, hermanos. Estamos en el juicio investigador. ¿Saben una cosa, hermanos? Cuando nosotros estudiamos el santuario, y cuando estudiamos el santuario, vemos que había unas fiestas. Dentro de esas fiestas que se realizaban allí en el santuario terrenal, estaba la fiesta del Yom Kippur, el día de expiación. Y ese día era un día, bueno, era un sábado, ¿no? Ellos un sábado, si caían en sábado, pues se celebraba en sábado, pero si caía diferente en sábado, era un sábado ceremonial. Y aquellas personas que entraban en esa fiesta, entraban con corazón contrito, humillados, tenían que estar en oración constante con el Señor, ¿no es cierto? Con su corazón contrito, hermanos. Y eso lo hacían en aquel tiempo del pueblo de Israel. Hoy estamos en el día de expiación, ¿no es cierto? Que recordemos que a partir del 22 de octubre de 1844, el Señor pasó del lugar santo al lugar ¿qué?
Santísimo. Y empezó el día de expiación para este mundo. Y de la misma manera como el pueblo tenía que estar humillado, tenía que estar en contrito del corazón, debemos estarlo nosotros también. Porque estamos precisamente en el tiempo del sellamiento, donde el Señor va a escoger a su pueblo para ser sellado. Pero la única manera de recibir ese sellamiento es no ser partícipes de toda la idolatría que se comete en este mundo. Y solo los que honran a Dios con su vida pueden glorificar a Dios con poder. Ahora el segundo ángel dice: ha caído Babilonia. ¿Y qué representa Babilonia? La confusión religiosa, la unión de la verdad ¿con qué? Con el error. Eso representa Babilonia. El pueblo fiel debe apartarse de toda apostasía y toda la falsa adoración. Esto refleja que los que gimen y claman son los que van a recibir ese ¿qué? Ese sello. Y eso refleja lo que dice Ezequiel 9. Aquellos que gimen y claman, cuando nos apartamos de toda esa falsa adoración, cuando nos apartamos de todo ese error, de toda esa falsedad, nosotros estamos de parte de la verdad. Y cuando estamos de parte de la verdad y nos apartamos de eso, pero no solo apartarnos, sino condenar eso, estamos prestos a que el Señor pueda derramar su sello sobre cada uno de nosotros. Y el tercer ángel dice: si alguno adora a la bestia de su imagen, recibirá la marca de ella, ¿no es cierto? El conflicto final, hermanos, va a ser entre la marca de la bestia, que es la obediencia al poder apóstata, o el sello de Dios, que es la obediencia plena a nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Y miren, hermanos, solo los sellados, solo los que son sellados van a poder resistir la presión del mundo. Y al poder resistir esa presión, van a proclamar con fuerza el mensaje de los tres ángeles. Apocalipsis 14:12 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Estamos en el umbral de los eventos finales, hermanos. Está que se acaba todo esto. Y el juicio ha comenzado. Y la puerta de la gracia, poco a poco, se está cerrando. Poco a poco se está cerrando. Pero lo que más me llama la atención es que esa puerta de gracia primero se va a cerrar para la casa de Dios. Y hoy, como en los días de Ezequiel, hermanos, el Espíritu está buscando corazones sinceros que no se conformen con una religión superficial. Él quiere que cada uno de nosotros estemos comprometidos, que cada uno de nosotros gimemos por el pecado, que amemos la verdad y vivamos para la gloria de Dios. Eso es lo que quiere el Señor. Amén. El tiempo del sellamiento está en proceso y el Espíritu Santo anhela preparar no solamente tu vida, sino la mía también, para recibir la lluvia tardía, para que podamos reflejar el carácter de Cristo y dar ese mensaje con poder. Pero sobre todo está dispuesto a ofrecérnoslo a cada uno de nosotros. Ahora, si el Señor está dispuesto a ofrecernos esa lluvia tardía, está dispuesto a darnos ese sello, ¿estamos dispuestos nosotros a recibirlo? ¿Estamos dispuestos a clamar y a gemir por todas estas cosas? ¿A no callar? ¿A hacer la diferencia? ¿Estamos listos para permitir que el Espíritu Santo nos limpie, nos selle y nos use como una antorcha en medio de la oscuridad en la cual estamos en este momento, hermanos? Ese es el propósito por el cual el Señor nos está llamando, ¿no es cierto? Hermanos, mira, no es tiempo de neutralidad, no es tiempo de que nosotros estemos ahí tibios, es tiempo de tomar una decisión, porque Cristo nos está haciendo un llamado, el Espíritu nos está hablando y el juicio está avanzando, hermanos. Y el Señor quiere que tú y yo seamos hallados fieles para llevar esa antorcha de la verdad en alto. Eso es lo que quiere el Señor para cada uno de nosotros, ¿eh?
Y en esta mañana es la invitación para que cada uno de nosotros podamos ser fieles al Señor. Si queremos recibir el sello de Dios, debemos ser fieles en estudiar su palabra, ser fieles en llamar, decirle el nombre del pecado como lo merece, ¿no es cierto? Y no acomodarnos, hermanos, no acomodarnos, porque la mayoría va en contra, y por estar en acuerdo con ellos no podemos nosotros estar en desacuerdo con Dios. Así seamos apartados, así seamos corregidos, tratar de ser corregidos, ¿no? Pero es mejor que nos corrija Dios y no que nos trate de corregir a alguien que realmente no está andando como Dios quiere que andemos. Así que, hermanos, la invitación es que podamos nosotros hacer los cambios y podamos dejarnos guiar por el Espíritu Santo para que sea Él el que nos dé su protección y nos dé la capacidad de nosotros poder avanzar con firmeza en este mundo que perece. Que Dios les bendiga en esta mañana, que Dios les guarde. Vamos a cantar el himno 200. Espera un momentico. 259, sí señora. 259.